Hola, bienvenidos a este nuevo año lectivo. Quisiera empezar, en todo caso, recomendándoles un método para leer, en el sentido de que la lectura no solo constituye una de las 4 macrodestrezas, yo consideraría que la más importante de la asignatura de lengua y literatura, sino que también es importante porque tiene implicaciones en otras áreas, en otras asignaturas. En realidad tiene implicaciones en todo lo que hacemos de forma cotidiana. En ese sentido, la mayor cantidad de información que nosotros asimilamos, sobre todo en tiempos de la virtualidad, en ese sentido es necesario pues aplicar ciertos métodos que nos permitan asegurar o aprovechar la mayor cantidad de información. Este método es el SQ3R, por sus siglas en inglés. Survey, que significa inspeccionar, por ejemplo, un tanto que hacer una vista general sobre lo que vamos a leer, el título, cuestiones generales, si es posible información extra acerca de lo que vamos a leer. En este caso, la segunda sección es question, hacerle preguntas, en todo caso, al texto, plantear una serie de preguntas en la medida en que vamos leyendo. Previo a esto, en la medida que vamos leyendo, en todo caso, anotarlas al margen. Después de hacer esta inspección y estas preguntas, pues vienen las 3R. Bueno, por sus siglas en inglés, que en realidad vendrían a ser leer, repetir y revisar. Y en ese sentido, pues, la lectura como tal consiste no solamente en asimilar el significado de las palabras, de las frases, en todo caso, sino que también implica leer las imágenes, implica leer pues las ilustraciones, por ejemplo, las tablas, la información, los pies de página, las referencias que da el autor, entre otros detalles más que no son palabras como tal o que no constituyen parte del cuerpo del texto en sí. Es importante aprovechar ese momento de la lectura. Después viene el repetir. En este caso, ese repetir va sobre ciertos aspectos o ciertas fases de la lectura que no las hemos entendido bien. Porque bueno, hay que ser sinceros, al finalizar por ejemplo un texto, a lo mucho alcanzamos a asimilar un 50% o un poco más de la información global. Y en ese sentido, pues soy un poco reacio a creer, por ejemplo, en métodos que aseguren el 100% en cuestión de segundos. Y en ese sentido es mejor asegurarse una comprensión más enriquecedora. En ese sentido, el repetir significa regresar sobre ciertas fases o ciertas partes de lo que estamos leyendo que el autor nos brinda y tratar de comprenderlas de mejor manera. Asimismo, subrayar, hacer preguntas, escribir en los márgenes. Se trate esto de un libro o de un artículo en todo caso. Ahora que estamos en virtualidad, incluso se permite en ciertas aplicaciones pues hacer anotaciones, incluso subrayados en documentos virtuales. Por último está el revisar. Ese revisar no es tanto regresar a lo que ha dicho el autor. Ese revisar es en todo caso regresar a lo que nosotros hemos escrito. Es decir, leer nuestras propias notas, revisar nuestros propios apuntes, en todo caso, nuestros subrayados. Un ejemplo de esto pudiera ser cuando leí, por ejemplo, El Quijote hace 10 años. Hace 10 años, que era ya un libro voluminoso, más de 1000 páginas, había subrayado una serie de ideas cortas que en ese entonces yo consideraba que me habían impresionado o que eran importantes en todo caso que estuviesen subrayadas. 10 años después, por ejemplo, esas mismas frases me sirven a mí para escribir, para hablar sobre el Quijote, para recordar pasajes enteros, para recordar su valor, para, por ejemplo, quizá participar en algún conversatorio acerca del Quijote, porque ya había subrayado y ya había hecho anotaciones sobre esa obra, en vez de leerla todo de nuevo. En ese sentido, para eso sirve este método: inspeccionar el libro de forma general, hacerle preguntas y anotaciones en los márgenes, en todo caso, ya la lectura no solamente del texto como tal, sino de todo lo que implique, por ejemplo, imágenes, ilustraciones, figuras, tablas, notas al pie de página, referencias, entre otras cosas. Y también, bueno, el repetir ciertas fases del autor
Y por último, pues revisar nuestras propias anotaciones, que esta última parte es la más interesante porque es como volver a leer sin necesidad pues de hacer todo ese recorrido intenso que implica pues leer un texto, sobre todo con aquellos ensayos de índole académica que suelen ser un poco más pesados para los estudiantes. Bueno, ahora que se inicia este nuevo año lectivo, quería empezar con este método. Estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen. En todo caso, si lo han aplicado, pues díganlo, escríbanlo en todo caso, coméntenlo y digan pues si les funciona o no les ha funcionado. En mi caso sí ha funcionado. En mi caso sí puedo considerar que esas anotaciones me han servido para participar en algunos conversatorios o incluso escribir sobre los libros que he leído. SQ3R. Inspeccionar, en todo caso, preguntar al texto, leerlo, repetir y revisar. Nos vemos.